bienvenidos a Liverpool. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aranza Mendizábal y esto es Viviendo en el Reino Unido. Y el día de hoy me encuentro en la ciudad de Liverpool, amigos, en Inglaterra. Y bueno, les cuento un poquito sobre esta ciudad, ya que es la tercera más grande de todo el Reino Unido. Y por supuesto, como muchos saben, es la ciudad de los Beatles. Sí, el grupo musical más famoso de todos los tiempos. Y es que ellos eran de esta ciudad y por supuesto empezaron su carrera musical acá. Así que en este video les voy a estar compartiendo qué visitar en Liverpool, qué ver, cuáles son las cosas más importantes, qué es lo más turístico y más atractivo. Y por supuesto también les voy a estar hablando un poquito de cómo es la vida en esta ciudad de Inglaterra. Así que quédate hasta el final. En esta oportunidad vamos a estar 2 días por aquí en Liverpool. Bueno, en realidad son 2 noches y 3 días, pero llegamos ayer por la noche, así que nada más estuvimos recorriendo un poco la zona de Soho, la zona del centro, que está bastante movida. Les dejo aquí unos videos para que vean un poco de cómo estaba el ambiente, pero quería comentarles dónde me estoy alojando para que tengan una idea si quieren venir aquí. Estamos precisamente en este hotel que está a mis espaldas y se llama Leonardo. Es una cadena de hoteles que hay aquí por todo el Reino Unido y la verdad está muy bien, está súper bien ubicado. También hay parking al lado del hotel, no es exactamente dentro del hotel, pero es al lado. Y hacen descuento, hay que pagar, pero hacen descuento si eres cliente del hotel. Me dijeron que cuesta 12 libras por las 24 horas, así que bueno, no está nada mal. Y el resto de los paseos lo puedes hacer caminando. Y bueno, miren nada más y nada menos lo que tenemos aquí al frente de nuestro hotel. Y se trata de la Rueda de Liverpool, o como se llama en inglés, The Wheel of Liverpool. Y bueno, se parece mucho al London Eye, obviamente es mucho más pequeña en dimensión, pero está muy bonita, las cabinas se ven modernas, me recuerdan un poco a las de Venezuela, del teleférico de Caracas. Así que vamos a averiguar cuánto cuesta subirse a la Rueda de Liverpool. Cuesta 13 libras los adultos, hay un ticket familiar para 2 adultos y 2 niños por 40 libras. Los niños menores de 2 años viajan gratis y los estudiantes y adultos mayores cuesta 11 libras. Me parece, bueno, el precio más o menos razonable. Bueno, y esto que ven aquí es el Monumento de la Paz. Y bueno, estuve leyendo un poco de qué va, qué significa aquí en este cartel que está. Y se trata de una iniciativa de una artista que ella puso varios monumentos en todos los continentes del mundo, como haciendo un llamado a la paz. Este que colocaron aquí en Liverpool corresponde a lo que es Europa. Es el único que hay aquí en Europa y está dedicado nada más y nada menos que a John Lennon, uno de los participantes de los Beatles. Y bueno, dicen que él era una persona de paz, que llamaba y promovía la paz. Entonces, bueno, quisieron dedicárselo a él. Este monumento lo pusieron aquí en el año 2010 y estuvo presente el hijo de John Lennon. Aquí lo pueden ver, se llama Julian Lennon, y esta es Cynthia, fue la creadora de este monumento. Está súper lindo. Estamos recorriendo la zona que es el Albert Dock y se trata de este lugar que ven aquí a mis espaldas. Miren qué bonito está, y en todos los alrededores está lleno de restaurantes, de tiendas únicas.
Además también por aquí se encuentra el Museo Marítimo y por supuesto el Museo de los Beatles. Allí se encuentran diferentes exhibiciones de toda la historia de la banda como tal, del grupo, y también pueden ver artículos que eran de ellos. Para entrar a ese museo sí hay que pagar, así que vamos a averiguar cuánto cuesta la entrada para que tengan toda la información. Miren, yo ando aquí con un mapa que nos regalaron en el hotel, así que estamos tal cual turistas, mirando y ubicándonos un poco el mapa, más que todo para ver cuáles son las atracciones principales de aquí de la ciudad. Bueno, y ahora vamos a entrar a lo que es el Museo Marítimo. Como saben, esta ciudad fue uno de los puertos más importantes del país, así que bueno, hay un pequeño museo aquí que es gratis para entrar, así que vamos a darle una vueltita a ver qué tanto podemos ver. Bueno, estoy viendo que el museo cuenta con 4 pisos diferentes con, exhibiciones de todo tipo. El Museo Marítimo se centra en la historia marítima de la ciudad y cuenta con una importante colección de artefactos relacionados con la navegación, la industria marítima y la vida en el mar. Destacan modelos de barcos, objetos relacionados con el comercio transatlántico y la historia de la navegación en Liverpool. También hay una exhibición relacionada con el Titanic, ya que el mismo tiene una conexión con la ciudad. La compañía propietaria del Titanic tenía su sede en Liverpool y operaba desde este puerto. De hecho, el nombre del barco fue registrado en esta ciudad. Muchas de las víctimas del trágico accidente eran de Liverpool, incluyendo empleados y marineros. Bueno, y aquí en este lugar pueden venir a comer la clásica comida inglesa fish and chips, que es un pescado frito rebozado con papas fritas. Y bueno, mira, está súper fino y está la gente comiéndose su pescado. Debe ser popular este lugar, hay muchos restaurantes aquí en esta zona. Y bueno, si se quieren llevar un souvenir por aquí de los Beatles para los fanáticos del rock, por aquí tienen, miren, fotos, postales, muchos recuerdos. Miren, ese está espectacular, sí, de John Lennon. Y llegamos a lo que es el Museo de los Beatles. En este lugar nos cuentan un poco la historia de la banda musical, así que aquí pueden encontrar, hasta sus ropas, cómo empezaron, toda su historia, información, vestuario, etcétera. Me imagino que también instrumentos musicales. Así que si tú eres fanático del rock y de este tipo de música y por supuesto de esta banda tan famosa como los Beatles, tienes que venir a este lugar sin duda. El precio de la entrada se lo dejo por aquí abajo, ya que sí, tienes que pagar obviamente. Y lo que me parece increíble es que a pesar de todos los años que han pasado, miren, sigue intacto, esta banda sigue viva y miren cómo está esto de full de gente, cuánto público y cuánto turismo atrae simplemente esta atracción y toda la historia. Luego de recorrer el Albert Docks, decidimos subirnos al bus turístico para así aprovechar el tiempo al máximo. Estos tipos de buses te llevan a los lugares más turísticos de la ciudad, así que no vas a desperdiciar nada. La ventaja es que lo puedes usar por 24 horas y puedes bajarte y subirte las veces que sean necesarias. Aunque lo único malo es que trabajan hasta las 4 de la tarde, así que luego de esta hora ya no podrás seguir disfrutando de los servicios. El precio es de 12 libras por persona, así que me pareció bastante bien en comparación a otras ciudades como Londres, que es mucho más costoso. Normalmente en estos buses ofrecen una audioguía en diferentes idiomas, pero en este caso no sé por qué no estaba disponible en español y lo que ofrecían era un guía en vivo, en persona, el cual fue bastante divertido, pero únicamente era en inglés. Sin embargo, no faltó el entretenimiento. I like it. I like the way you run your fingers through my hair.
I like the way you tickle my chin, and I like the way you let me go in when your mama ain't there, when your mama ain't there. Y miren, por aquí me encontré a este personaje, a ver si ustedes lo conocen, aquí a mis espaldas. Y es que me encuentro, amigos, nada más y nada menos que a las afueras de Cavern Club. Es el lugar donde los Beatles solían tocar. E imagínense que aquí tocaron más de 3000 veces en este lugar. Y obviamente es un sitio súper turístico, viene la gente aquí a visitarlo y todavía funciona como bar y restaurante. Aquí es la parte como del restaurante. Y bueno, venden comida tipo británica, es un pub típico inglés. Y bueno, obviamente que venden comida británica y está decorado todo tipo musical. Miren, hay un muro de la fama y todo con los diferentes discos y premios que se ganaron los Beatles. Y por allá también hay un muro de la fama donde hay un montón de nombres ahí escritos, me imagino que de músicos famosos que han estado tocando en este lugar. Y bueno, aquí está la entrada oficial del lugar donde los Beatles solían frecuentar, solían tocar y entretener a todo el público de aquí, de esta ciudad y del mundo. Bueno, y si ustedes quieren entrar a ver cómo era este lugar exactamente, porque estoy viendo que la zona del restaurante es allá, pero realmente la taberna o el pub donde ellos tocaban es este de acá, me imagino que es la parte más antigua. Y bueno, hay que pagar 5 libras la entrada los adultos. Y pueden entrar y ver, me imagino que está todo ambientado al respecto de los músicos de la banda, pero se ve muy interesante todo esto, así que si tú eres fanático del rock o de los Beatles, creo que sería un lugar ideal para que vengas a visitar aquí en esta ciudad de Liverpool. Yo, como realmente no soy fanática, no es de mi época, no es el estilo de música que escucho, obviamente que los conozco, obviamente que conozco un poco la historia, porque creo que es como cultura general y bueno, son un ícono de la música. Realmente no soy fan, así que no voy a pagar para entrar allí. Bueno, y esta callecita está llena de cosas referentes a los Beatles. No sabía que había otros museos. Creo que también estas ciudades, bueno, aprovechan de ese tipo de cosas para hacer dinero, para agarrar fama y para convertirlo como en un atractivo turístico y por supuesto atraer más gente. Bueno, estoy viendo que aquí la cerveza está bien barata comparada a Edimburgo. En Edimburgo una pinta de cerveza te cuesta 5 libras en cualquier bar. Así que aquí miren, desde 2.20 está súper barato. Obviamente que creo que es lunes a jueves hasta las 5 de la tarde, pero igual he visto en otros lados que también están desde 3 libras. Bueno, amigos, andamos recorriendo ahorita un centro comercial que se llama The One, ubicado en todo el centro de Liverpool. Es una zona que hay como un montón de tiendas y sitios para comer. Ahora mismo estamos buscando qué comer. Qué difícil decisión comer aquí en este país. De verdad que es súper complicado porque ya saben, la comida en Reino Unido en general no es muy buena, que digamos. Así que no es nada fácil, al menos para mí se me hace complicado. Y bueno, queríamos comer algo que no sea como tan callejero. Así que nada, estamos aquí recorriendo y mientras les voy mostrando qué tal se ve este lugar.
Entramos a un lugar de entretenimiento donde había un poco de todo, pero sin duda lo que más me llamó la atención fue la feria de comida. Una modalidad que nunca había visto y que me parece algo súper futurista. Y es que tenías que descargar una aplicación en tu celular y allí podrías ver las diferentes opciones de comida que ellos ofrecían, incluyendo la cadena de comidas Wendy's, que por cierto en Escocia no hay ninguna y son muy pocas las que hay en todo Reino Unido. Así que por eso decidimos comer de estas ricas hamburguesas. Y bueno, luego de seleccionar tu producto tenías que acercarte a estos lockers que ven acá cuando te llegaba un mensaje de texto indicando que tu pedido estaba listo y mágicamente se abría una ventanita donde retiras tu comida sin tener que hablar con nadie, amigos. Esto me pareció increíble y de verdad nunca lo había visto, y dentro de esas cocinas trabaja gente de diferentes empresas, aunque todo el proceso lo puedes hacer en la misma aplicación donde también tienes que pagar con anticipación. Buenos días amigos, hoy es nuestro tercer día en Liverpool y bueno, todavía tenemos vigentes los tickets del bus del turismo, así que vamos a aprovecharlos antes de irnos, de dar una última vuelta a ciertas paradas que nos faltaron para tomarnos fotos y grabar un poco. Así que aquí vamos subiendo otra vez al bus. Bueno, y hablando un poquito sobre la vida aquí en Liverpool, y es que estuve leyendo que esta ciudad es mucho más económica para vivir si la comparamos con otras ciudades del Reino Unido, como por supuesto Londres. Y es que bueno, yo la podría comparar un poco con Edimburgo, así que antes de escoger Londres, por supuesto que es mejor escoger una ciudad como esta, que tienes de todo, hay oportunidades laborales, hay de todo, no te vas a aburrir y tiene mejores precios. Y en cuanto al tema del transporte, en esta ciudad se usa mayormente buses, pero también cuenta con servicio de trenes que conectan con todo el resto del Reino Unido e incluso trenes internacionales. Por supuesto también cuenta con un aeropuerto internacional, así que desde aquí puedes viajar a muchas partes de Europa y del mundo. Bueno, y una recomendación, si ustedes tienen más tiempo de visitar esta ciudad y recorrerla, es por supuesto visitar algunos de sus museos, y es que hay varios, son totalmente gratis. Aquí a mis espaldas está el Museo de Liverpool, también está el Museo Nacional y bueno, al que entramos el día de ayer, que es el Museo Marítimo, que es gratis también. Así que si ustedes tienen más tiempo, aprovechen de visitar este otro tipo de lugares porque hay muchísimas exhibiciones, arte y cosas para ver. Bueno, y hemos llegado a uno de los puntos más turísticos también de la ciudad, y es que a mis espaldas, amigos, como pueden ver, se encuentra la estatua en honor a los Beatles. Y bueno, por supuesto que hay un montón de gente, miren, queriendo hacerse una foto allí con estos artistas tan populares y conocidos, y bueno, que son de acá, de esta ciudad. Obviamente yo no creo que haga esa fila, no creo que espere todo ese montón de gente allí para hacerme la foto, pero si tú eres un fanático de esta agrupación, no dudes en hacerla. Otro paseo que pueden hacer aquí en esta ciudad es subirse a un river cruise, a un paseo en bote por el río. Estoy viendo que está full, hay un montón de gente, no pensé que fuera así tan popular. Miren la fila que hay aquí atrás a mis espaldas. Así que bueno, es otro paseo también que se puede hacer en esta ciudad.
De aquí desde Liverpool también puedes tomar un crucero, también salen ferries, así que estamos ahora en el terminal de cruceros, esto que ven aquí al fondo. Ya aquí no se puede entrar, pero miren que hoy hay un barco allí parado y todo, un crucero. Ayer vi uno que era un poco más grande que este, pero sí, esta es una ciudad donde también salen y zarpan cruceros. ¡Lo logramos, amigos! Sin duda, Liverpool ofrece una variedad de lugares interesantes para visitar, desde atracciones históricas hasta puntos culturales y de entretenimiento. También hay que mencionar que es un importante centro deportivo con dos equipos de fútbol de primera división, como lo son el Liverpool y el Everton. En 2004, el Centro Histórico de Liverpool fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su rica historia y arquitectura. La ciudad tiene una población diversa con personas de todo el mundo que llaman a Liverpool su hogar. Esta diversidad hace que Liverpool sea una ciudad vibrante e interesante para vivir. Llegó el momento de despedirnos de esta linda ciudad y es que sí, se nos acabó el tiempo aquí, así que voy a dejar este video hasta acá. El plan era ir a conocer el estadio del Liverpool Football Club, pero realmente no nos da tiempo ya, así que esperamos venir en otra oportunidad. Si tú eres fanático del fútbol, anota esto en tu lista para que vayas a visitarlo, pero ten en cuenta que no queda como dentro del centro de la ciudad, así que bueno, queda un poco a las afueras. Igual puedes ir en bus sin problema. En otra oportunidad podamos venir a algún partido, creo que sería más emocionante ver como un juego de fútbol. Así que nada, amigos, te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que estaré publicando aquí en mi canal. Esto ha sido todo y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.